El día de hoy vamos a realizar el taller de alargamiento de la columna lateral en el pie, técnica que está diseñada para el pie plano flexible. Esta osteotomía calcánea distal tiene la capacidad correctora en el pie plano a nivel del plano transversal. Se busca hacer un alargamiento del calcáneo de 10 a 15 milímetros en la parte dorsal y de 8 a 10 milímetros en la parte plantar. El alargamiento se realiza mediante el uso de un injerto óseo de forma trapezoidal. La indicación para realizar un alargamiento a nivel de la columna externa en el pie es un pie plano flexible con abducción en la articulación tarsal transversa. Esta deformidad debe poder corregirse en forma pasiva. Debe haber una descobertura mayor al 40% de la cabeza del talo en relación al escafoides en la articulación astrágalo-escafoidea. La elongación se puede realizar en la porción distal del calcáneo o a través de la articulación calcáneo-cuboidea. El alargamiento en la articulación calcáneo-cuboidea se recomienda en pacientes mayores y en los que tienen osteopenia, esto debido al riesgo de aplastamiento del hueso esponjoso en la porción distal del calcáneo. Como regla, si hacemos una elongación a nivel de la calcáneo-cuboidea, se va a requerir una triple artrodesis, excepto en los casos en los cuales el pie es razonablemente flexible. Es indispensable para realizar este procedimiento de alargamiento de la columna lateral una buena planificación preoperatoria, que incluye una radiografía del pie en carga y del tobillo en carga, AP y lateral de ambas. Debemos decidir el uso de injerto óseo, ya sea un aloinjerto o un autoinjerto, para hacer el alargamiento a nivel de la columna lateral. Debemos saber si hay ausencia o presencia de artrosis en la articulación calcáneo-cuboidea para decidir si la elongación se hace a nivel del calcáneo o a nivel de la articulación calcáneo-cuboidea. La colocación del paciente para la cirugía es en decúbito supino, con un saquete bajo la cadera homolateral para poder hacer un poco de rotación del pie hacia interno. Debemos preparar la pierna hasta la rodilla por si necesitamos hacer una elongación a nivel del tendón de Aquiles. Usar mango de isquemia si así lo requiere, y es indispensable el uso del fluoroscopio para ver la osteotomía y para ver el desplazamiento y la elongación y la posición del injerto durante la cirugía. Para poder planificar esta cirugía debemos ubicar ciertos puntos de referencia, y estos son puntos óseos: la base del quinto metatarsiano, el maleolo lateral que está en esta zona y la articulación calcáneo-cuboidea. En cuanto al abordaje para llegar a esta zona de la osteotomía, podemos hacer un abordaje longitudinal en la zona o un abordaje que va desde la punta del maleolo peroneo hacia la articulación calcáneo-cuboidea. Hay que identificar esta articulación con el uso de una aguja hipodérmica para saber cuáles son nuestros puntos de referencia. Hay que hacer una disección por planos y exponer la parte subperióstica de la tuberosidad anterior del calcáneo. Colocamos dos separadores de Hohmann, uno en la parte superior y otro en la parte inferior, para poder tener la presentación adecuada del lugar donde se va a hacer la osteotomía. Una vez que hemos colocado los separadores y ubicado la articulación calcánea-cuboidea, es importante mencionar que no debemos abrir la articulación para no perder estabilidad a este nivel. Marcamos desde el punto de referencia de la aguja hipodérmica, que está a nivel de la articulación calcáneo-cuboidea, 1 a 1.5 centímetros la zona en la cual va a ser la osteotomía. Obviamente la distancia va a estar dependiente del tamaño del hueso y del tamaño del paciente. Una vez preparada la zona para realizar la osteotomía, hacemos uso de una sierra oscilante pequeña que va a realizar el corte en la porción distal del calcáneo. Para esto debemos acompañar el corte con el uso de irrigación continua para evitar la lesión térmica del hueso. El corte de la sierra debe ser perpendicular a la planta del pie e idealmente paralela a la articulación calcáneo-cuboidea.
Durante el corte de sierra se debe proteger los tendones peroneos que en el abordaje los hemos separado hacia la zona más plantar para no lesionarlos. Es recomendable terminar la osteotomía a nivel medial con el uso de un escoplo. Comenzamos a hacer la osteotomía con la ayuda de la sierra pequeña. Una vez que hemos terminado de hacer la parte de la osteotomía, debemos terminar la parte más medial con el uso de un escoplo. Completamos la osteotomía con el uso de un cincel para la cortical medial. Una vez completada la osteotomía, vamos a hacer un paso que lo que evita es desestabilizar la articulación calcáneo-cuboidea. Para esto, con la ayuda de una aguja de Kirchner, vamos a fijar la articulación D distal aproximal. Una vez estabilizada la articulación calcáneo-cuboidea con la ayuda de una aguja de Kirchner, recién vamos a pasar a colocar el injerto a nivel de la osteotomía. Se usa un separador de lámina para ir abriendo progresivamente la parte de la osteotomía y mediante rayos X, AP y oblicua, con el arco en C, vemos cuál es el nivel de reducción que tenemos del astrágalo en relación al escafoides. Una vez que hemos logrado la corrección del astrágalo en relación al escafoides y la hemos verificado radiológicamente en proyecciones AP y oblicua, lo que hacemos es preparamos el injerto. Este injerto tiene que tener una característica especial. Es más ancho en la parte externa que en la parte interna y es más ancho en la parte dorsal que en la parte plantar. Una vez que hemos fijado la articulación calcáneo-cuboidea, hemos hecho la distracción a nivel de la osteotomía, tenemos que introducir el injerto en la zona de osteotomía. La osteotomía está distraída y debemos colocar el injerto de dorsal hacia plantar. Uno de los detalles técnicos difíciles de realizar es colocar el injerto y secar el separador de lámina. Podemos usar para esto un distractor de otro tipo. Usando dos agujas de Kirchner podemos hacer la distracción progresiva para mantener abierta la osteotomía y poder introducir el injerto óseo. Introducimos desde la parte dorsal el injerto en la zona de osteotomía. Existen dos detalles técnicos de suma importancia en esta técnica. La primera es que debemos evitar el colapso óseo a nivel de la osteotomía para que el injerto cumpla su función. Y para esto es súper importante, primero, planificar la cirugía adecuadamente y no hacer esta técnica, sobre todo en pacientes con algún grado de osteoporosis. Y el otro detalle técnico es que si este injerto no está bien posicionado en la parte dorsal y existe una subluxación del injerto hacia la parte superior, esto puede provocar dolor por un pinzamiento. Por lo tanto, es extremadamente importante que el injerto esté a la misma altura que la parte dorsal del calcáneo en el momento en el cual lo vamos a colocar y lo vamos a fijar. Una vez colocado el injerto en su posición y corregida la deformidad, debemos pasar a fijarlo. Podemos usar un tornillo que va desde la parte distal y dorsal del calcáneo hacia la parte más posterior, fijando el injerto. Este tornillo debe ser de rosca continua y no debe tener una técnica compresiva para no hacer colapsar el injerto. La otra forma de estabilizar esta osteotomía con el injerto es mediante el uso de una placa para evitar la extrusión del injerto. Posicionamos la placa en la cara lateral de la osteotomía y pasamos a realizar la fijación mediante tornillos, en este caso de ángulo variable. Fijamos la osteotomía con la placa, terminamos de fijar la placa con los tornillos y una vez que está fija procedemos
a retirar la fijación de la articulación calcáneo-cuboidea distal, quedando esta con la estabilidad que necesita. Volvemos a comprobar que el injerto está posicionado en forma adecuada y que no tiene un pisamiento a nivel medial de la osteotomía. Una vez fijada la osteotomía y el injerto, terminamos el taller de osteotomía y alargamiento de columna lateral.